Amigos, compartan este enlace ahora mismo en todos sus grupos, corran la voz y quédense pegados a la pantalla porque lo que está vibrando en las notificaciones de sus teléfonos en este preciso segundo está reescribiendo la historia del Medio Oriente con sangre y fuego. Bienvenidos a esta transmisión especial. Estamos en un minuto a minuto de una escalada militar sin precedentes, cubriendo en tiempo real la operación que Irán ha bautizado como Promesa Verdadera 4. Y desde ya se los advierto, olvídense de las versiones edulcoradas que están circulando en las grandes cadenas occidentales. Aquí vamos con información verificada, análisis directo y sin anestesia, reportes desde el terreno y datos filtrados que otros prefieren callar. Manténganse con nosotros porque vamos a desmenuzar mapas, cronologías y el contexto brutal de esta masacre. Madre mía, miren esas imágenes en nuestra señal en vivo. Eso que acaba de iluminar el cielo nocturno no es un espectáculo, no son fuegos artificiales. Es la sexta oleada de misiles balísticos iraníes impactando Tel Aviv y otras zonas bajo control israelí. Es una locura absoluta. Los medios locales ya empiezan a filtrar lo que el gobierno intenta contener. Tenemos confirmación de una mujer fallecida, al menos 27 heridos graves ingresando a hospitales y, lo más desgarrador, equipos de rescate sacando niños de entre los escombros de edificios residenciales. Estamos viendo a la población civil pagar con su propia vida las decisiones de sus dirigentes, porque esto no surgió de la nada. Esta es la factura de sangre por el asesinato del líder supremo iraní y sobre todo la respuesta al ataque de ayer contra una escuela primaria en Irán que dejó 69 niñas muertas. 69 niñas calcinadas. Ese es el nivel de brutalidad que desató esta tormenta. Para entender cómo llegamos a este infierno, hay que reconstruir la cronología. Ayer por la mañana, 28 de febrero, la coalición de Estados Unidos e Israel lanzó ataques masivos sobre territorio iraní. El objetivo aparente, neutralizar la capacidad de respuesta de Teherán. Hoy, exactamente a las 12:20 del mediodía, hora del centro de México, la respuesta comenzó. No fue con discursos diplomáticos ni sesiones de emergencia en la ONU. Fueron misiles directos que ahora mismo están destruyendo instalaciones de inteligencia y bases militares estratégicas. En este instante, las sirenas no dejan de sonar en todo Israel. Es un zumbido constante, metálico, que hiela la sangre. Los equipos de rescate trabajan al límite en ambos lados, removiendo toneladas de concreto, buscando sobrevivientes y confirmando víctimas mortales. El escenario es apocalíptico. Y aquí viene el dato que está sacudiendo a los analistas militares y económicos en Occidente. El domo de hierro está fallando. Esa tecnología presentada como el escudo impenetrable, la maravilla defensiva que el año pasado fue exhibida como símbolo de superioridad militar, hoy está siendo superada ante nuestros ojos. Los misiles iraníes están burlando el sistema por pura matemática de saturación. Estamos viendo una estrategia combinada, oleadas masivas y lo que en el terreno ya llaman misiles fantasma, proyectiles hipersónicos prácticamente indetectables para los radares tradicionales. Acabamos de recibir imágenes de un edificio completamente destruido en Tel Aviv porque los sistemas de detección simplemente no reaccionaron a tiempo. Algunos reportes hablan de trayectorias complejas, otros incluso mencionan posibles interferencias electrónicas externas. Lo cierto es que la narrativa de invulnerabilidad occidental está siendo golpeada con fuerza. Reportes filtrados señalan escenarios donde hasta 3 interceptores Patriot fallan consecutivamente al intentar detener un solo misil iraní. 3 interceptores que cuestan millones de dólares cada uno, disparados en cuestión de segundos, mientras el proyectil atacante, mucho más barato, impacta su objetivo. Es una ecuación devastadora. No es solo Tel Aviv. Hay reportes confirmados de explosiones en Jerusalén, sirenas en el sur, infiltraciones de drones kamikaze en la ciudad portuaria de Eilat. Restos de intercepciones y metralla pesada caen incluso sobre asentamientos en Cisjordania.
La Guardia Revolucionaria iraní emitió un comunicado reclamando la autoría y afirmando que Promesa Verdadera 4 es la venganza inevitable por el asesinato de su líder. Estamos hablando de más de 100 misiles lanzados en múltiples oleadas desde más de 1000 kilómetros de distancia, proyectiles balísticos, armas hipersónicas, cargas explosivas de alta potencia, perforando defensas que durante años fueron consideradas inexpugnables. Y aquí hay que hacer una crítica militar clara. La soberbia se paga caro. Israel subestimó la capacidad misilística iraní. Creyeron sus propios informes que aseguraban que la República Islámica no tenía cómo infligir daño real. Asumieron que decapitar el liderazgo provocaría caos interno. Ha ocurrido lo contrario. Estamos viendo coordinación, continuidad en la cadena de mando y una respuesta estructurada. Y no están solos. Hay múltiples frentes abiertos. Hezbollah en el Líbano intensifica fuego en el norte. Milicias aliadas en Siria e Irak disparan contra posiciones estadounidenses. Por primera vez en años, Irán no actúa solo a través de intermediarios. Está interviniendo de forma directa. El impacto psicológico sobre la población civil es indescriptible. Israel construyó su identidad sobre la idea de ser el refugio seguro del pueblo judío, una fortaleza invulnerable. Esa narrativa se resquebraja cuando un misil atraviesa el techo de una vivienda en Tel Aviv. Los hospitales están en alerta máxima. Refugios subterráneos llenos de familias abrazando a sus hijos mientras las sirenas no se detienen. Las decisiones políticas tienen consecuencias reales, y aunque la responsabilidad inmediata recae en quienes ordenaron ataques previos, la implicación de Estados Unidos ha llevado la tensión a un nivel global. Reportes indican que la operación para asesinar al líder iraní se ejecutó sin autorización formal del Congreso estadounidense. Si eso se confirma, estaríamos ante un acto unilateral de enorme gravedad. En las últimas horas, 27 bases militares estadounidenses en 7 países del Medio Oriente han sido atacadas con misiles y drones. Infraestructura estratégica de la Quinta Flota en el Golfo Pérsico reporta daños. Escalar esto hacia una invasión abierta sería sumergirse en un pantano militar que haría ver Irak y Afganistán como episodios menores. El riesgo de expansión regional es real y supera incluso la crisis de la llamada Guerra de los 12 días. La venganza iraní está golpeando en múltiples frentes y dejando al descubierto vulnerabilidades que muchos preferían ignorar. Pero mientras algunos celebran en redes sociales con discursos fanáticos y consignas incendiarias, hay que decirlo con claridad. Aquí no hay guerras santas, aquí no hay ganadores. Mueren niños en ambos lados, pierden las familias. Los únicos que prosperan en este baño de sangre son las industrias armamentísticas que reponen misiles y las petroleras que ven el precio del crudo dispararse. Nos están empujando hacia una espiral peligrosa. Esta lluvia de misiles que vemos ahora podría ser apenas la primera andanada. Escuchen el sonido de fondo en las transmisiones desde el terreno. No es solo interferencia técnica, es el eco de una región entera temblando bajo el peso de decisiones geopolíticas que hoy están explotando en tiempo real. Amigos, seguimos. No se desconecten ni un segundo, porque lo que está ocurriendo ahora mismo no es solo una noche de explosiones. Es una fractura histórica que va a rebotar en cada bolsillo, en cada mercado y en cada mesa familiar del planeta. Sientan esa vibración del teléfono, ese parpadeo obsesivo de alertas de última hora. No son simples titulares, son latidos irregulares de un sistema que está entrando en pánico. Y lo más peligroso de todo es que, mientras el cielo del Levante se enciende, en los estudios de televisión intentan anestesiarlos con gráficos bonitos y frases prefabricadas, como si esto fuera un show. Pero aquí no hay espectáculo. Hay una arquitectura de poder que está siendo perforada a plena vista. Porque entiéndanlo, hoy no falló únicamente un software de intercepción, no se equivocó un radar, no fue un accidente técnico. Lo que está colapsando frente a los ojos aterrorizados del mundo
Es el núcleo del modelo militar y económico que Occidente vendió durante décadas como garantía de invulnerabilidad. El mito de que la hipertecnologización de la guerra, financiada con la expropiación brutal del trabajo de millones, te permite bombardear países enteros sin pagar costos en casa. El domo de hierro, la onda de David, los sistemas Arrow, las baterías Patriot, todo ese ecosistema de defensa se publicitó como un paraguas mágico, un blindaje absoluto, y hoy ese blindaje está siendo humillado por una lógica simple: saturación, velocidad, maniobra y desgaste. Me están llegando reportes que son escalofriantes si los traducimos a términos materiales. Baterías antiaéreas disparando casi a ciegas, quemando interceptores que cuestan millones y millones de dólares por unidad, intentando detener proyectiles que, en producción masiva, cuestan una fracción. Hagan la cuenta. Si para frenar un solo misil necesitas disparar 2, 3, 4 interceptores, estás entrando en una guerra de intercambio económico suicida. Es una trituradora financiera, y este es el punto que en Occidente no quieren decir en voz alta. Estados Unidos hoy no tiene la capacidad manufacturera para sostener una guerra prolongada de este tipo. Externalizaron fábricas, convirtieron la economía en un casino de deuda y derivados, y ahora descubren con horror que no se derriba un misil hipersónico con un PowerPoint, ni se repone un arsenal con confianza del mercado. Por eso, esta noche no solo es militar, es económica, es logística, es sistémica. Miren el mapa. Si un Estado logra saturar y perforar defensas consideradas las más avanzadas del planeta, entonces el concepto de disuasión occidental empieza a evaporarse. Y cuando se evapora la disuasión, se dispara el costo del riesgo. Y cuando sube el riesgo, el comercio se frena. Y cuando el comercio se frena, el mundo entra en asfixia. Así de simple, así de brutal. Y en medio de ese temblor hay otra capa: la responsabilidad política. Netanyahu empujó a su sociedad a una apuesta de alto voltaje, alimentando una dinámica de escalada permanente que le sirve internamente para sobrevivir políticamente. Y del otro lado, en Washington, la administración estadounidense, según los reportes que circulan, se metió en una operación de enorme impacto sin el respaldo institucional que presumen tener. Si de verdad se ejecutó de forma unilateral, sin autorización legislativa, no estamos ante defensa, estamos ante un acto que incendia el marco legal y empuja a toda la región al precipicio. Ahora miren el efecto dominó. No es solo Israel bajo fuego, son bases estadounidenses atacadas de forma simultánea en varios países. Son infraestructuras navales en el Golfo reportando daños. Es el despliegue de decenas de miles de soldados que de pronto dejan de ser presencia disuasoria para convertirse en objetivos fijos, expuestos, dispersos. Un mapa de 27 bases bajo presión es un mapa de sobreextensión imperial. Y el Pentágono lo sabe. El problema es que sus élites no toleran la humillación. Y ahí está la chispa más peligrosa. Cuando un imperio se siente acorralado entre tragar el golpe o escalar, muchas veces elige incendiarlo todo antes de admitir que el mundo ya no gira solo alrededor de su voluntad. Pero escuchen esto, porque aquí la propaganda siempre intenta dividirlos en bandos emocionales. La máquina mediática les quiere vender la idea de buenos contra malos, de civilización contra barbarie, de guerra santa, de castigo merecido. Y mientras tanto, en la realidad cruda, son civiles los que pagan. Hoy sacan niños de los escombros en Tel Aviv. Ayer murieron 69 niñas en una escuela en Irán. Y si alguien en el chat, en redes, en comentarios, celebra estas muertes como si fueran puntos en un marcador, esa persona está enferma de propaganda, porque esto no es fútbol, esto es carne humana. ¿Quién gana entonces? Los de siempre, el complejo militar industrial que necesita el caos para justificar contratos gigantescos, las corporaciones de armamento que venden interceptores y misiles como si fueran suscripciones mensuales,
Y las petroleras que ven el precio del crudo subir para justificar inflación, subir tarifas, apretar salarios y controlar economías enteras. La guerra como negocio, la guerra como transferencia de riqueza, la guerra como herramienta para disciplinar a la clase trabajadora. Y ahora viene el golpe que muchos no están conectando, la amenaza logística. Mar Rojo tensionado, rutas marítimas bajo riesgo, seguros disparándose, primas multiplicándose, barcos desviándose, mercancías frenándose. Y el fantasma mayor, el estrecho de Hormuz. Si este conflicto empuja a un escenario donde se amenaza seriamente el flujo por Hormuz, estamos hablando de una palanca sobre una porción gigantesca del petróleo mundial. Y cuando el petróleo sube, sube todo: transporte, alimentos, fertilizantes, energía, calefacción. La inflación se convierte en un látigo. ¿Y qué hacen los bancos centrales cuando hay un shock de oferta? Suben tasas. En lenguaje claro, estrangulan la economía para controlar precios, es decir, para destruir demanda, para provocar recesión, para subir desempleo, para hacer que el costo lo paguen ustedes, no los que se enriquecen. Por eso les digo, esta noche no termina en el cielo del Medio Oriente. Esta noche termina en tu supermercado, en tu recibo de luz, en tu préstamo, en tu renta. Los mismos que hoy te piden que aplaudas bombardeos mañana te van a pedir sacrificios y austeridad porque hay crisis. Y esa crisis, amigos, no cae del cielo. La fabrican con decisiones militares, con asesinatos políticos, con provocaciones calculadas. Manténganse firmes, no se desconecten, porque los reportes siguen entrando, las sirenas no cesan, y la pregunta que define todo lo que viene es una sola: ¿va a escalar Washington o va a tragarse la humillación? Si escala, el mundo entra en un túnel oscuro. Si no escala, el mito del orden unipolar queda herido de muerte. Y por eso, exactamente por eso, lo que estamos viviendo es una encrucijada histórica. Seguimos. No aparten la mirada, porque lo que está en juego ya no es únicamente un intercambio de fuego, sino la estructura completa del orden global que conocimos durante las últimas décadas. Cada explosión que se escucha en Jerusalén, cada columna de humo que se eleva sobre Tel Aviv, no es solo un evento militar, es una grieta más en la arquitectura del poder occidental. Y cuando esa arquitectura se agrieta, el temblor no se queda en el campo de batalla, viaja por cables submarinos, por rutas marítimas, por bolsas de valores y termina golpeando la mesa de tu cocina. La Operación Promesa Verdadera 4 no es simplemente una represalia, es una demostración calculada de capacidad industrial, tecnológica y logística. Durante años se construyó la narrativa de que solo Occidente tenía la combinación de innovación, inteligencia satelital y coordinación en tiempo real. Hoy estamos viendo una sincronización regional que desmonta esa arrogancia. Misiles lanzados desde más de 1000 kilómetros, drones de enjambre saturando defensas, frentes abiertos de manera simultánea desde Líbano, Siria, Irak y Yemen. Eso no es improvisación, eso es planificación estratégica de largo plazo. Occidente se burló durante años de la llamada estrategia de proxies iraní. La presentaron como una señal de debilidad, como incapacidad de confrontar directamente. Pero ahora vemos un doble movimiento. Por un lado, el ataque directo desde territorio iraní. Por otro, la activación coordinada de aliados regionales. Es un cerco de 360 grados. Y frente a ese cerco, los estrategas de la OTAN se encuentran con un problema que no pueden resolver con comunicados de prensa. No tienen profundidad logística suficiente para apagar todos los incendios al mismo tiempo. Piensen en esto con frialdad material. Si una ciudad considerada de las más protegidas del planeta puede ser alcanzada en múltiples oleadas, ¿qué significa eso para el concepto de invulnerabilidad? El impacto psicológico es devastador. Israel construyó su proyecto político bajo la promesa de seguridad absoluta para su población. Si esa promesa se rompe, no solo se rompen edificios, se rompe el contrato social que sostiene migración,
inversión y estabilidad. La fuga de capitales no es una consigna ideológica, es una reacción económica automática cuando el riesgo se dispara. Y en paralelo, Estados Unidos enfrenta su propia contradicción. Décadas de financiarización transformaron su economía en un gigante de deuda y servicios, mientras la capacidad industrial se desplazaba hacia Asia. Ahora, en una guerra de desgaste, necesitas fábricas, cadenas de suministro robustas, inventarios profundos. No necesitas únicamente portaaviones, necesitas producción constante, y la producción no se improvisa, no se imprime como dólares. Mientras tanto, el precio del petróleo ya empieza a reflejar la tensión. Cada amenaza sobre el estrecho de Hormuz es una bomba sobre el mercado energético. Si ese cuello de botella se cierra, aunque sea parcialmente, el impacto sería inmediato. El 20% del crudo mundial pasa por allí. No es un dato menor, es el sistema circulatorio del capitalismo energético. Y cuando el flujo se interrumpe, el cuerpo entero entra en shock. Los bancos centrales se preparan, lo sabemos. Frente a un shock de oferta energética, su receta histórica es subir tasas, enfriar la economía, aceptar desempleo como costo necesario, es decir, trasladar la factura a la población, no a los contratistas militares, no a los fondos de inversión, no a las petroleras, a la clase media, a los trabajadores, a quienes ya viven al límite. Y aquí viene otro punto que pocos quieren decir. El bloque euroasiático observa con frialdad. China no necesita enviar tropas, controla cadenas de suministro críticas, manufactura masiva, infraestructura financiera alternativa. Rusia, que ya resistió sanciones sin colapsar, profundiza alianzas tecnológicas y militares. El mundo multipolar no está reaccionando con pánico, está tomando nota. Cada error de cálculo occidental acelera procesos de desdolarización y cooperación fuera del sistema financiero tradicional. Lo que estamos viendo no es solo una confrontación regional, es un episodio dentro de una transición hegemónica más amplia. Cuando una potencia dominante percibe que pierde el monopolio de la disuasión, tiende a reaccionar de dos formas: aceptar el nuevo equilibrio o intentar restaurarlo por la fuerza. Y la historia demuestra que las élites rara vez eligen la primera opción voluntariamente. Pero vuelvo al elemento humano, porque en medio del análisis estructural no podemos perder de vista el dolor real. Niños rescatados entre escombros en Israel, niñas asesinadas en Irán el día anterior, familias enteras viviendo bajo tierra, en refugios improvisados, esperando que las sirenas cesen. Esa es la materia prima con la que se escribe la geopolítica cuando se abandona la diplomacia. Y mientras eso ocurre, en redes sociales proliferan cuentas celebrando la destrucción, hablando de castigo divino, de choque de civilizaciones. Esa narrativa es funcional al negocio de la guerra. Divide a las poblaciones, simplifica la complejidad y convierte tragedias humanas en consignas ideológicas. Pero no cambia la realidad material. Ningún trabajador en Tel Aviv, en Teherán, en Beirut o en Nueva York gana con esta escalada. La pregunta crucial ahora es: ¿qué hará Washington? Si opta por una escalada directa masiva contra territorio iraní, el riesgo de regionalización total es extremo. El cierre efectivo de Hormuz, ataques contra infraestructura petrolera en el Golfo, represalias cruzadas que involucren a múltiples actores, el precio del crudo podría dispararse a niveles que desencadenen recesiones globales. Si decide contenerse, aceptar el golpe y presionar por desescalada, el mensaje implícito sería que la era de invulnerabilidad terminó. Estamos en una encrucijada histórica, no es retórica, es una bifurcación real entre una guerra regional ampliada o un reconocimiento tácito de límites, y esas decisiones no se toman en foros públicos, se toman en salas cerradas, con mapas desplegados y cálculos fríos. La madrugada avanza en el Medio Oriente. Las sirenas continúan. Los reportes siguen llegando, y lo que ocurra en las próximas horas puede definir no solo el destino de una región,
sino el ritmo económico del planeta entero durante años. Vamos con la parte final. Manténganse firmes, porque lo que se está decidiendo en estas horas no es solo el desenlace de una ofensiva, sino la forma del mundo que vamos a habitar en la próxima década. Esta no es una exageración retórica. Es el punto de inflexión donde un orden unipolar, sostenido por supremacía militar y dominio financiero, se enfrenta a sus propios límites físicos. La pregunta que flota sobre cada sala de guerra es brutalmente simple: ¿escalada o contención? Si Washington decide restaurar la credibilidad mediante bombardeos masivos contra infraestructura iraní, plantas energéticas, refinerías, puertos, estaría cruzando una línea de no retorno. Irán no respondería solo con retórica, respondería con la carta más poderosa que tiene: el estrechamiento o cierre total del estrecho de Hormuz. Y eso no sería un gesto simbólico, sería una conmoción sistémica. El precio del petróleo no subiría gradualmente, saltaría como un resorte comprimido durante décadas. Imaginen un barril por encima de los 200 o incluso $300. No es ciencia ficción si el flujo energético global se interrumpe de forma abrupta. Europa, altamente dependiente de importaciones energéticas, enfrentaría apagones industriales. Asia vería encarecidos sus insumos productivos. América Latina sentiría el golpe vía inflación importada. El transporte de mercancías se encarecería hasta niveles asfixiantes. Y entonces, como siempre, la receta monetaria sería la misma: tasas de interés más altas, crédito más caro, desempleo como herramienta de estabilización.